there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, al doctor Jimmy Dupree, Loren Larson, David Watts y nuestro invitado especial el día de hoy, Andrew Leo. Y Andrew, ¿pronuncia su nombre bien, correctamente o no? Sí, señor. Lo está haciendo. Y Andrew es de Johannesburgo, Sudáfrica. Lo he conocido ya, no sé, 25 o 30 años tal vez. Y él tiene un gran testimonio de su conversión. ¿Usted fue salvo a qué edad? A los 4 años de edad. ¿Cómo es que sucedió? Fui salvo viendo la programación de Jimmy Swaggart. Oh, Sí. Entraba en la televisión el domingo, me acuerdo el día, y a los 4 años de edad yo me entregué a Cristo. Me estaba tratando de recordar qué predicó, pero sí me recuerdo que fue asombroso. Inocencia. Desde entonces he estado ¿le sirviendo dijo al Señor. usted que le había dado su corazón al Señor a los 4 años de edad? Sí, sí, inmediatamente. ¿Qué fue lo que dijo esa persona? Oh, usted es tan bonito. Y es precioso. Siga adelante. Algunas personas pensaban que lo iba a sobrepasar, pero fue lo mejor que me sucedió. El Señor no solamente salvó mi alma, sino que mi vida. Amén, así es. Y eso fue ¿Qué parte de Sudáfrica es en donde vive usted? Johannesburgo, sí. Ah, Johannesburgo es una ciudad de como, ¿cuánta población? 17 millones. 17. 17 millones. En el presente, así ha crecido por la migración de otras provincias a la ciudad, porque es la capital de Sudáfrica, hablando económicamente. Ahora usted es un pastor asociado en su iglesia. Sí, señor, sí. ¿Y el nombre de su iglesia? Es una iglesia pentecostés, es al suburbio de Johannesburgo, y el pastor Rain Copland, sí. ¿De qué tamaño es su iglesia? Más de 2,000 personas. Excelente. Y le damos gracias a Dios por eso. Sí, la iglesia se está muy bien. Lo hemos tenido a usted varias veces en el estadio. No el Xbox, pero en los suburbios. Sí, en así carpas. es. Como 5 o 7 mil personas en un servicio tuvimos en esa comunidad. Porque Sudáfrica ama, hermano Jimmy Swaggart. Hemos estado en Sudáfrica, no sé, 3 o 4 veces. Donnie ha estado allá como unas 20 veces, Sí, señor, sí. me parece. La presencia de su ministerio, porque cuando usted comenzó a llegar ahí fue con el renuevo, ¿saben? No, la gente no conociendo el Pentecostés, los pentecostales eran o no eran educados o muy pobres, y su ministerio metió miles de personas al movimiento pentecostés, hablando en 1970s y los 80s Sí. y en los 1990s. Yo siempre he escuchado predicadores decir, bueno, miramos miles de personas siendo salvos de Estados Unidos, y siempre me gustaría saber dónde están esas personas que fueron salvos. Pero sin ninguna duda, la gente que fueron salvos por su ministerio a través de la predicación y la música, de esa gente todavía están salvos. Algunos son apóstoles en una de las iglesias más grandes de Sudáfrica. Un querido hermano, creo que él ya partió con el Señor. No recuerdo su nombre, tal vez usted lo recuerde a él. Él escuchó uno de nuestros discos, y esto fue en los 60s tal vez, o 70s. Escuchó uno de nuestros discos, y él ordenó algunos. Y él vendió no sé qué tantos miles de discos a través de un periodo de 2, 3, 4 años, tal vez más que eso. Sí, yo sé de quién está hablando. Hermano Swaggart, hace unos meses, tal vez un año atrás, uno de las estaciones cristianas pidiéndole a la gente cuál es su artista cristiano favorito. Nombraron a algunas personas
Y las personas que llamaron por 6 semanas, 6 semanas, Jimmy Swaggart era artista cristiano de Sudáfrica. Eso fue increíble. Yo recibí llamadas porque eso fue fenomenal. Porque usted sabe, con los nuevos artistas cristianos que han surgido para los surafricanos, todavía diciendo de que usted es el número uno. Sí, bueno, ya siendo un anciano yo, estoy agradecido Sí. por eso. Muy amado. Sí, amén, sí. Y también fui lleno del Espíritu Santo. Sí, quería preguntarle, ¿cómo es que usted fue lleno del Espíritu? Yo fui salvo viéndolo a usted y yo fui lleno del Espíritu Santo escuchando. Usted acaban de soltar el álbum Jesús, solo en la mención de tu nombre. Yo estaba sentado con dos hombres ancianos de Dios. Y ellos me dijeron, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? Y le dije, sí. Y esa alabanza estaba tocando. Y inmediatamente fui lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Qué tal eso? Y desde entonces, yo vine aquí cuando tenía 21 años de edad. Hace 27 años atrás. En el Centro Familiar de Oración. Sí, señor. ¿Y usted ha estado aquí cada año desde Sí. entonces? La mayoría de las veces yo creo que este fue lo más tiempo. Bueno, nos ha dado mucho gusto que esté con nosotros y Andrew va a predicar para nosotros el domingo en la noche. Sí, señor. Quiero decirles que es una máquina predicadora. No se pueden perder ese servicio. Va a ser televisado también. Va a ser después de que grabemos esto, pero antes de grabar esto, antes de que es presentado esto en el aire, Sí, tiene toda va a la ser razón. un buen servicio, hermano Andrew. Siempre ha encendido la congregación de una manera, más manera Bueno, lo que van a una. transmitir por la televisión y Sí. Va a estar disponible a través del internet. Si no miró la programación en vivo, busque el domingo en la noche, el 6 de octubre. ¿Y usted viaja en eventos evangelísticos? Sí, señor, y no. Porque pastoreando tengo que balancearlo. No me puedo estar muy lejos de la iglesia local, pero ahora soy el superintendente del distrito para nuestra denominación. Recuerdo una campaña que predicamos en su ciudad. Johannesburgo. Es Johannesburgo también. Sí. Ay, pensé que era un suburbio. Bueno, de cualquier manera. Nosotros hicimos algo durante el servicio. Todos estábamos en la plataforma, los predicadores. Y yo fui por mi chaqueta. Pensé que era mi chaqueta y no lo era. Me la puse. Y el pastor de la iglesia de Andrew estaba sentado enseguida de mí. Se puso su chaqueta, lo cual realmente no era la suya. Y me quedaba hasta acá abajo, colgando, por lo menos hasta Es mis dedos una colgando, historia verdadera. cubriendo casi toda la mano. Y su pastor estaba enseguida de mí y la de él le quedó hasta acá arriba. Y Sí. después le dije, hermano, creo que nos equivocamos de chaqueta. Sí. Me gustaría verlo con la chaqueta de Henry, de Andrews. Eso sería interesante. Sí, no hubiera podido. Hermano, ¿cuánto tiempo ha estado usted predicando? Buena pregunta. Buena pregunta. Porque comenzó muy joven, ¿verdad? Sí. Me recuerdo cuando prediqué el primer mensaje, tenía 8 años de edad. ¿Qué fue lo que predicó? No me puedo recordar, realmente no me recuerdo. Siempre he tratado de pensar de qué prediqué. Probablemente prediqué Jesús va a regresar porque eso así fue creado, pero realmente no me recuerdo el mensaje, pero comencé a predicar bastante, regularmente de la edad de 15 años de edad. Y sí, eso ha cambiado mi vida completamente.
Y usted sabe, hermano Swagger, es mi mentor. Entonces yo he aprendido lo que conozco del Espíritu Santo en la palabra y también de él. Entonces sí, ha sido un honor, ¿sabe? Y cuando, en verdad, el hermano Lauren, cuando vine la primera vez, me dio la oportunidad de predicar en el Instituto Bíblico. Y eso fue hace 27 años atrás. La primera vez que yo vine, ahí empecé a predicar en el Instituto Bíblico. Por la gracia de Dios, yo creo que he predicado en todo el departamento del ministerio durante todos estos años. Estoy muy El humilde. primer mensaje que yo prediqué fue: el ladrón no viene más que para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida. Vida, wow. Y vida en abundancia. Wow. Yo estaba trabajando en una compañía de petróleo. No sé si la gente sabe cuáles son estas maquinarias petroleras, pero son gigantescas. Prediqué este mensaje a los árboles Wow. y a las vacas y caballos. Sí. Los 3-4 días que estuvimos allí antes de predicar en una iglesia. Wow. Hermano Swagger, ¿dónde fue que usted predicó su primer sermón en esa En trailer? Bingham, Luisiana. Yo tenía un acordeón. Frances estaba conmigo. Una jovencita llamada Janet estuvo conmigo y estábamos detrás de esa camioneta. Esa fue una plataforma excelente. Era un sábado y en esos pequeños pueblos de Luisiana en aquellos años, el sábado era el gran día, porque habían cientos de personas que llegaban de granjas en todo el estado o esa área. Yo fui a la tienda, a la farmacia de la cual nos estacionamos frente a ella, y le pregunté al señor si nos prestaba electricidad para conectarnos en el enchufe, y me dijo: ¿qué es lo que usted va a hacer? Dije: vamos a predicar, predicaremos un sermón. Y me dijo: ¿vas a hacer qué? Y yo le dije: bueno, vamos a predicar. Le dije: yo le pago lo que usted crea que valga la pena. Y él me dijo: no, hijo, tú adelante, tú puedes conectarte donde quieras. Prediqué todo lo que sabía en 5 minutos y lo volví a predicar. Era lo único que sabía hacer. Y tuve una buena cantidad de personas, tal vez 40, 50 personas o más. Me metí a agradecerle al Señor por su amabilidad y me dijo: chico, yo quisiera predicar como tú predicaste. Y aún recuerdo las primeras palabras que dije. Y en 1939 Hitler invadió Polonia y ese fue el comienzo de mi mensaje. No sé cómo continuó el mensaje, ¿verdad? Pero estoy seguro de que no fue una multitud tan grande como la que Andrew tuvo. No, le estaba predicando a los ladrillos en mi cuarto. Mi mamá dijo cuando era niño, estaba predicándole a los ladrillos. Eso es increíble. Sí. Hace un par de semanas tuvimos una pareja que venía de Bingham y ellos no hubieran estado allí, pero ellos compartieron la historia de que sus padres estuvieron en ese servicio o esa predicación al aire libre que usted hizo. En verdad. En serio, sí. Yo he predicado en las asambleas de Dios que está ahí en Magnum varias veces a través de los años. Entonces, y ellos me cuentan la historia a mí también. Entonces, yo creo que fue un éxito. Bueno, yo estaba muerto del miedo, Sí. Bueno, pero como les dije, yo prediqué ese mensaje 2 o 3 veces. sí, señor. Es increíble hablando con el hermano Andrew. Cuando fue salvo a los 4 años de edad, predicando su primer mensaje a los 8, hermano Swagger, usted siendo salvo a los 8, yo fui salvo a los 5 años de edad, fui lleno del Espíritu a los 7. Y estas cosas muestran no solamente
un padre y una madre piadosa y una influencia que tienen los niños, pero los trabajadores, los que trabajan con los niños en nuestras iglesias, en el Centro Familiar de Oración, tenemos buenos pastores de niños y de jóvenes y nuestros niños están aprendiendo la palabra de Dios, adorando todas las semanas, se les está enseñando las cosas de Dios y cuando Dios usa a los niños y llama a los niños en una edad temprana, es verdadero, son sensibles al Espíritu, son más sensibles a veces a la voz de Dios que los adultos y es un testimonio de padres piadosos, influencias piadosas, pastores que invierten en nuestros niños. Le doy gracias al Señor por nuestros pastores de niños, porque hay bastante niños en Powerhouse ahora que están encendidos para el Señor, que sienten un llamado para ser Sí, pastor, así misionero, aún a los 7, 8, 9 años de edad. No es muy joven y entre más joven llegamos a ellos, entonces va a ser lo mejor. Le doy gracias al Señor por eso y yo creo que somos un testimonio de eso y como eso fue real. Dios me llamó al ministerio a una edad bien temprana. Lo negué por mucho tiempo, pero sabía que eso es lo que Dios quería que yo hiciera. Entonces Él está trabajando en nuestros jóvenes y le damos gracias a Dios por eso. Eso es muy importante. Extremadamente importante, sí. Nunca podemos descontar a un niño cuando se nos acerca y nos dice, siento un llamado de Dios. Nunca lo podemos ignorar o dejarlo así nomás. Tenemos que tomarlo en serio. Sí, Me definitivamente. acuerdo cuando yo fui sanado a la edad de 11 años de edad. La iglesia bautista nos ¿Esa es la edad que tenía usted en ese entonces? fue sanado en una campaña de Oral Roberts a los 11 años de edad. Regresé a la iglesia bautista y me pidieron que encontráramos otro lugar donde ir. Ayudamos a edificar la iglesia. Mis padres eran activos. Y después se despidieron al pastor que nos dijo que fuéramos a la campaña de Oral Roberts, pero nuestro pastor comenzó una iglesia carismática. No sabíamos nada de denominación, no sabíamos nada. Había estado en la iglesia bautista toda su vida. Habíamos estado en esa iglesia toda nuestra vida y ahora nos sacaron. Pero Discúlpeme, pero ¿qué fue lo que les dijo a ustedes cuando les pidió que se fueran? fueron los ancianos los que nos dijeron que nos Oh. fuéramos. Lo despidieron a él cuando nos dijeron a nosotros despidieron. que nos fuéramos. Lo despidieron porque él fue el que nos sugirió que fuéramos a la campaña de Oral Roberts. Y los ancianos dijeron, bueno, estamos alegres que fue sanado Jimmy, pero no creemos en eso. Que Dios todavía lo hace. Estoy ahí enfrente de ellos Cuando dijeron eso, cuando dijeron eso. sanado. Sanado. Los doctores, el reporte de los doctores, después de que el hermano Roberts oró por mí, mi madre me llevó de regreso al especialista en Atlanta, en un hospital muy bueno Claro ahí. que sí. Y él hizo examen tras examen tras examen. Fuimos a la oficina de él. Cuando nos sentamos, el doctor me dijo, no lo entiendo en lo absoluto. Dios Ahora, mío. tiene que entender, tenía 25% que podía escuchar en uno y el otro 30% casi estaba sordo. Dice que su manera de oír se ha triplicado de lo que yo encontraba. No encuentro ninguna ¿Cómo es que sucedió? infección. Vio a mi madre y le dijo, no entiendo lo que sucedió. Entonces mi madre le contó lo que sucedió. Es lo que iba a preguntar. ¿Qué fue lo que dijo? Y dijo, tuvo que haber sido un milagro de Dios, porque la ciencia médica no podía hacer lo que le sucedió a este niño. ¿Qué tal eso? Otra vez, eso fue en 1966. Y no he tenido un dolor de cabeza Alabado desde Dios. 1966. El punto, a los 11 años de edad fuimos sacados. El pastor Henry Hewitt comenzó Harvest Time Revival Center, era el nombre de la iglesia. Y eso fue antes de darnos cuenta del tabernáculo de la Asamblea de Dios, antes de conocerlo a usted. Y él llamaría a la gente y dice, si está en la palabra de Dios, lo vamos a hacer. Y cuando él llamaba a la gente para orar por ellos, yo tengo 11 años de edad, él me llamaba para imponer manos sobre ellos con él.
El hermano Roberts. No, esto fue nuestro pastor, Ah, ya el pastor entiendo. Henry, en Hewitt. Pero eso le dice, nunca son muy jóvenes Sí, para así es. empezarlos a entrenar. Yo le imponía las manos con ellos, yo no era lo suficiente alto para alcanzar sus cabezas, entonces le ponía la mano sobre el estómago. Es lo único que podía tocar. Tal vez debemos de creer como niños. Así es. Pero no, usted mira que miramos al doctor Watts, que fue salvo y lleno con el Espíritu Santo cuando era niño. Tenemos al hermano Andrew, que fue salvo y lleno del Espíritu como niño. Tenemos a mí, que fui salvo y lleno del Espíritu cuando fui joven. La gente dice, bueno, ¿cuándo fue salvo? Yo no sé. Mis padres bromaban, decían las primeras palabras, papá, mamá y Jesús. No me recuerdo un tiempo en mi vida que no amaba a Jesús. Sí, amén. Y tenemos a personas como el hermano Lauren, que tiene uno de los testimonios más increíbles. Lauren, nunca me canso de escuchar su testimonio. Cuando usted estaba en esa casa solo, Sí, drogado, aburrido, y agarró esa Biblia y Dios milagrosamente lo salvó. sí. Usted había sido creado en la iglesia, si me Sí, recuerdo. yo había crecido, conocía la historia, pero se hizo real ese día a la edad de 26. Quisiera poder decirte que yo fui salvo cuando tenía 6, Sí. pero fueron 26 años. Lo importante es de que sucedió y todos mis amigos con los que yo estaba me dijeron, bueno, en 2 o 3 meses va a regresar, va a regresar, va a regresar. Y bueno, aquí ya están casi 40 años después, aún están esperándome. Y jamás olvidaré, Jesús, lo que has hecho por mí. Amén. Jesús, jamás olvidaré como tú me salvaste. Jesús, jamás olvidaré como tú me sacaste del mal. Jesús, jamás olvidaré. Nunca. Alabado Dios. No hay nada similar. No. Es lo mejor en el planeta Tierra. Sí, Señor. Ser nacido de nuevo, realmente ha habido un cambio en mí. Nacido de nuevo tal como Jesús lo dijo. Nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias, gracias a Dios que he nacido de nuevo. Sí, Señor. No hay nada igual. Sí. Y yo fui salvo estando delante de un cine, un sábado en la tarde, parado en la fila para comprar mi boleto. Y el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, no entres a este lugar, dame tu corazón porque tú eres una vasija escogida para ser utilizado para mi servicio. Sabía que era el Señor, aunque yo solo tenía 8 años de edad, sabía que era Dios. Y yo seguía hacia el mostrador para comprar el boleto, no me había decidido tal vez. Y el Espíritu de Dios me habló otra vez, me dijo, no entres a este lugar. Dame tu corazón porque tú eres una vasija escogida para ser usado para mi servicio. Yo estaba ya ahí frente al Señor del mostrador y puse mi peseta abajo para comprar mi boleto y la querida señora quiso darme el boleto, pero se atoró el boleto y yo siempre he creído que fue un ángel quien atoró el boleto. Y la señora Green siguió tratando de sacar el boleto y yo tomé mi peseta. Ese fue el evangelista que estaba en mí. Tomé mi peseta y me dijo, Jimmy, ¿vas a entrar o no? Yo le dije, no, señora, no voy a entrar. Y yo me fui enseguida de la farmacia. Había una tienda de víveres. Y entré y me compré un cono de helado. Y salí de allí y me paré en la esquina. Era como que 100 kilos se habían quitado de mis hombros. Lo he pensado muchas veces, no podía yo contar mucho del pecado. A los 8 años de edad yo no sabía mucho al respecto. Pero era como que 50, 100 libras, tal vez Sí, 100 sí, kilos señor. habían sido quitados. Y cuando llegué a casa, mi madre me preguntó, llegué a casa temprano, y me dijo, bueno, ¿por qué estás aquí tan temprano a esta hora? Y yo le dije, bueno, es que recibí a Cristo. Y ella me dijo, ¿tú qué?
Y yo le dije, bueno, fui salvo. ¿Cómo es que fuiste salvo? Le dije, yo estaba enfrente del cine. Y gracias a Dios que aún es igual el día de hoy Sí, como fue entonces. amén. Y aún 1000 veces mejor. Sí. Alabado Dios. Durante el último maratón, hermano Swagger, uno de las boletas que recibí, la señora en la nota decía, gracias a Dios, que el hermano Jimmy no entró ¿En a serio? ese Sí. teatro. En el último maratón compartió eso. Ah, gracias por compartir eso. Sí, nuestros hijos se crecieron en esta iglesia. El tiempo que usted estaba llegando, Joseph y mis hijos eran el tamaño de usted, pero nuestros hijos. Joseph jamás ha sido tan pequeño. Sí. Pero él, cuando nosotros teníamos campañas, los niños que estaban en el cuidado de la iglesia de niños, Mike Musgrove, la misma noche que nosotros teníamos la noche del Espíritu Santo en la iglesia, ellos también tenían en la iglesia de niños. Y una noche, un viernes en la noche, yo creo que fuimos a recogerlos y Grace y Joseph estaban ahí y Grace estaba orando en otras lenguas, llorando. Entonces nosotros nos sentamos y esperamos una hora por ellos. Normalmente yo llevo a mis niños después de los servicios, voy a McDonald's. Joseph tenía hambre. Él la vio, la levanté. Finalmente, después de una hora, fuimos a la casa. Él la puse en su sofá y todavía está hablando en otras lenguas. Todavía tocado Sí. por el Espíritu de Dios. Y Joseph me mira y me dice, ¿va a hablar en lenguas toda la noche? Porque él estaba listo para ir a McDonald's. El siguiente año era el turno de él. Y esperé una hora después del servicio y él todavía está llorando, orando, hablando en otras lenguas. Lo levanté, yo lo podía recoger en aquel entonces, lo levanté y lo llevé a casa. Los niños, la influencia de lo que hemos estado hablando en este día, la influencia que usted expone a sus hijos, son muy vital para su crecimiento espiritual. Y si no los lleva a la iglesia en lo absoluto, eso es un problema, ¿sabe? Es chistoso. Aún me recuerdo que mi padre nos enviaba a la iglesia y se quedaba en la casa, pero fue mi madre que nos llevaba a la escuela dominical, nos llevaba a los servicios. Y entonces lo que los padres hacen con sus hijos en esos años y como ellos llevan a cabo su vida con Cristo es muy vital. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Ya estamos de vuelta y creo que usted quería compartir algo con Loren. Sí, al entrar a la pausa, el hermano Loren estaba compartiendo cuando usted fue niño, su Sí. madre lo llevaba a la iglesia y lo llevaba a la escuela dominical. Eso enfatizaba la importancia de instruir al niño cuando son jóvenes. Ahora, hubo un periodo cuando usted se alejó de Dios, su testimonio. Pero esa semilla que plantó su madre cuando usted era niño, aunque se alejó por muchos años, a la edad de 26, tal vez ni se recuerda con su madre, yo no estaba ahí, pero cuando usted tomó la Biblia en esa noche en su casa y comprometió su vida Sí. con Jesús, Bueno, también, y tendría el mismo testimonio que yo mismo, pero yo conocía el Evangelio, conocía las historias. Fuimos a una iglesia bautista y fuimos a los servicios de Iguana. Yo memoricé cientos de escrituras, tenía yo galardones, pero mi familia y yo
tenemos una circunstancia que escucharon y dejamos la iglesia. Pero el evangelio ha sido impactado. Yo no sabía que no había sido salvo. Yo era cristiano en cuanto a lo que yo entendía porque yo... Pero explíquelo, por favor, porque usted estaba yendo a la iglesia. Usted fue miembro de la iglesia. Estaba memorizando la palabra de Dios. Seguro. ¿Usted está diciendo que no era salvo? No, no era salvo. Hay un elemento de salvación que requiere que la persona reconozca que son pecador y necesitan un salvador. Y esa convicción nunca me tocó hasta la noche que fui salvo. Yo conocía la historia y si me hubiera preguntado, sí, yo soy cristiano. Pero yendo a la iglesia era como ir a la escuela, es algo que uno tenía que hacer. Y aprender los versículos, aprendiendo las historias, todo eso fue algo que uno tenía que hacer. La mayoría de gente diría que usted es salvo. Bueno, no había un testimonio de Dios adentro de mi vida fuera de la iglesia. Sí. Cuando yo nací de nuevo, en verdad, yo reconocí rápidamente la diferencia porque a la edad de 26 años de edad, y no era tanto la edad, era de lo que el Espíritu Santo hace inmediatamente en la salvación. Él entra y comienza a enseñarle las cosas de Dios, dirigirlo, explicarle la escritura, aún le habla, le ayuda, lo dirige y es una relación viva. No solamente sucede un domingo, un miércoles en la noche, un viernes en la noche en cualquier grupo. Eso fue lo que realmente yo busqué. Tomó un tiempo porque mi teología estaba bien arruinada, pero lo vi, miré los cambios, miré las drogas de dejar, el alcohol, dejarlo a un lado. ¿A su edad que 26? A los 26, sí. Hay una diferencia entre saber de Jesús y conocer a Jesús. Sí. Y literalmente experimentando. Y usted lo cantó y lo habló unos minutos atrás. Nacido nuevo, Sí, realmente ha amén. habido un cambio en mí. Porque ese es el poder de la salvación. Y podemos engañarnos si nosotros nos acomodamos al conocimiento de lo que se encuentra en la Escritura, pero no reconocer la necesidad de un Salvador y nunca admitirlo y nunca permitir que Dios viva en nosotros y transformarnos. Porque la salvación, yo le garantizo, si una persona ha experimentado la salvación, no pueden permanecer lo mismo. El milagro de la salvación es tan intenso y tan poderoso y tan maravilloso. Usted se convierte en una creación nueva, su corazón es reconstruido, su alma, su espíritu, todo es reconstruido. Y el Espíritu Santo inmediatamente toma residencia en usted y comienza su obra de Entonces, progresar. nacido de nuevo, eso lo explica. Es la mejor terminología en las Escrituras. En King James dice nacido de nuevo, en los griegos es nacido de arriba. Realmente Dios se convierte en mi Padre y Él es el que ahora tengo que seguir ese modelo. Así como tengo atributos físicos de mi padre y mi madre, ahora mi naturaleza, mi carácter es conformado a mi Padre Celestial. Andrew, ¿tiene usted hermanos, hermanas? Sí, tenía hermano Swagger. Tenía un hermano mayor y una hermana mayor. Oh. Los dos murieron. Soy el único que estoy vivo. ¿Qué tipo de problemas? Oh, mi hermano mayor murió en 1995 de un balazo. Mi hermana la asesinaron ¿En en una serio? casa. Eso fue exactamente hace 10 años atrás, esta semana. Sí, hace 10 años. Lamento eso mucho. Soy el único que estoy vivo. Lamentamos eso mucho. Dave, Rápidamente, hermano Schweiger, quería añadir el cristianismo cultural y cristianos cultural Así es. es un problema grande en nuestro mundo de hoy. Tiene la razón, así Especialmente es. a través del sur. Yo crecí en Texas. Lo que Lore nos estaba diciendo hace un momento. Exactamente de lo que estaba hablando. Muchas personas piensan que yo tengo todas las casillas apuntadas, escucho el mensaje, voy a la iglesia.
damos ofrenda y piensan que estamos haciendo las actividades religiosas, siendo parte de la comunidad. Por supuesto, queremos que la gente venga y asista a la iglesia cada vez que las puertas se abren, que estén en la iglesia, pero ah, la asistencia de la iglesia no son Así es. salvos aquí en el estado de Texas. Si usted le pregunta si es a alguien que es cristiano, y probablemente dicen, sí, soy cristiano, yo soy bautista, porque los bautistas son los principales ahí. Pero si va a Oklahoma, Arkansas, ellos dicen, voy a Asamblea de Dios o Iglesia de Dios, porque el Pentecostés La iglesia de Cristo. o la Iglesia de Cristo son una parte grande. Entonces, el cristianismo cultural, cristiano cultural, ese es un problema grande, porque desafortunadamente muchos que están sentados en las iglesias semana tras semana no son salvos. Esa era mi pregunta. Yo sé que usted no puede contar con todo eso, pero ¿qué porcentaje cree usted en nuestras iglesias que son cristianos culturales? Significa que realmente no son salvos. No son salvos, solamente pasan las mociones por la presión familiar, pasan la moción por la comunidad queriendo estar alrededor. Yo conocí a un hombre que trabajaba en la industria de construcción. Yo soy cristiano, me decía. Yo voy una vez al mes y le preguntaba, ¿solo va una vez al mes? Y le dices, por lo menos tiene que llegar una vez al mes, si no, no puede estar en el equipo de softball. Entonces iba una vez al mes para jugar softball y estar ahí. Entonces se consideraba cristiano y le estaba explicando que eso está bueno. Estoy alegre que por lo menos va una vez al mes para escuchar el evangelio, si se está predicando. Pero Leonard Ravenhill dijo hace unos años atrás que 30% de la iglesia se iba a ir en el rapto. Y eso fue en los 50, cuando él escribió su libro famoso. Yo espero que sea un porcentaje más grande que eso. Yo realmente no sé, no quisiera adivinar, pero lo que sea el porcentaje, no vamos a irnos en el arrebatamiento e ir al cielo solo por nuestra asistencia y nuestra alianza a una iglesia, a un ministerio, o por dando nuestros diezmos, ofrendas, o ahí le preguntamos a personas si eres cristiano y dicen sí, fui bautizado en la 14. Usted está diciendo que el problema más grande entre la gente de Estados Unidos y tal vez alrededor del mundo es que hacen cosas buenas y no hacen cosas malas, y así es como... Ese es el pensamiento más antiguo, que si Dios preguntaría ahora, ¿por qué voy a permitir que entres al cielo? La mayoría de la gente dirían, porque soy una persona buena. Sí, Y esa obviamente no es la respuesta correcta, porque ninguno somos buenos, solo es por la sangre de Cristo que vamos a permitir entrar al cielo, solo es por el sacrificio del Calvario, solo es el creer en su obra expiatoria que vamos a lograr entrar al cielo, no por estas actividades, sino el creer en eso y teniendo esa experiencia. Hablamos de ser salvos como niños. Me recuerdo teniendo un encuentro con el Señor, me acuerdo teniendo esa experiencia espiritual en una edad tan temprana, a los 7, 8 años de edad. Me acuerdo que asistía a esos servicios donde iba al altar orando a esa joven edad. Esta salvación de la cual hemos estado hablando, cuando lo entienden los niños, ellos tienen un encuentro verdadero con Dios. Puede ser real, pero sea que tengas 8, o 18, o 28, o 58, lo que sea, se trata de tener esas respuestas correctas de la comisión del Espíritu Santo y confesando a Jesucristo como su Señor, pidiendo perdón por sus pecados, creyendo que Él es el Hijo de Dios, basado en su palabra y basado en esa respuesta al Espíritu. Ahí tiene que suceder ese cambio, esa conversión verdadera. Solo somos regenerados por el Espíritu de Dios. ¿qué tal la gente que saluda a los predicadores? Eso no va a significar que aún las personas que solo le dan la mano al predicador y son bautizados en el Espíritu, en agua, y reciben un certificado, o fue bautizado en este día y dice, bueno, soy cristiano ahora, y aún eso no va a salvar a nadie. Permítame decir algo acerca de esto, hermano Swagger. Yo creo que, para ser honesto, creo que hay muy poca gente salva en la iglesia el día de hoy.
Muy Pocos. poca, sí. Porque si usted escucha lo que se está predicando, Sí. no está dirigido, Lo que estamos predicando aquí Sí, señor. no es... para que la gente sea salva. Miren, porque nacen en la iglesia y como usted siempre lo dice, hay que estar en un en un garaje. Automáticamente no lo hace usted un auto. Tiene que experimentar al Señor y porque el mensaje de salvación realmente no se está predicando. Correcto. La gente no está siendo salva y verdaderamente salva. La experiencia de nacer de nuevo solo puede suceder cuando nos miramos como pecadores y que Jesús pagó el precio en el Calvario. Eso tiene que ser reconocido y no solamente reconocerlo en la cabeza, tiene que impactarlo en tal grado que lo mira, usted lo reconoce y usted lo vive. La cruz dice que estamos perdidos y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Jesucristo, que dio el sacrificio perfecto y que fue el sacrificio perfecto, se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Sí, pero yo escuché esa historia y nuevamente yo era uno de esos niños, 7, 8 años de edad, bajé por la iglesia, acepté a Cristo, unos años después en Folsom, Montana, fuimos al campamento de jóvenes y mi madre todavía nos llevaba a la iglesia los domingos en la mañana y fui salvo otra vez. Podía sentir la atracción, pero no sabía lo que yo era y lo que Cristo había hecho en mi vida. Y esa es la diferencia. Si no predicamos que los hombres son pecadores, separados de Dios, y no es. señalamos a Jesús y la cruz como el medio por el cual esa maldad es Sí. arreglada, por decirlo así, la única manera. Y nos miramos como personas que no tienen esperanza y tratamos de alcanzar a Cristo y podemos estar en la iglesia por muchos años y conocer las historias, pero pero nunca hemos experimentado una experiencia de nacer de nuevo. Una de las cosas que puedo decir, si la gente nos está escuchando en este momento y están diciendo, me pregunto si soy salvo. Nunca puede permanecer lo mismo cuando Jesús entra. Nunca. Sí. ¿Sabe, Loren? Lo que quiero hacer es orar en este momento. Lo que usted acaba de decir es que hay gente allá afuera que yo sé que no son salvas. No lo digo yo críticamente, simplemente lo digo yo Correcto. factualmente. No son salvas, no son nacidas de nuevo. Usted puede ser salvo en unos momentos, no se requiere de mucho. Jesucristo lo pagó todo. Así es. Todo a Él se lo debo. El pecado ha dejado una mancha de pecado, pero Él lo lavó tan blanco como la nieve. Alabado Dios. Quiero que oren conmigo. Voy a orar y quiero que ustedes, yo conozco las palabras que tienen que decir y yo quiero que ustedes lo digan conmigo y que lo crean con todo su corazón. Oremos. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Me arrepiento de mis pecados, Me arrepiento de mis pecados, de la manera en que he vivido de la manera que he vivido, y de las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón En mi corazón yo creo yo creo que Dios lo resucitó que Dios lo de resucitó entre los muertos de entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y el Señor de mi vida. y el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, De acuerdo a su palabra, que no puede mentir, que no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios. Usted dice, hermano Swagger, eso es todo lo que se requiere. Bueno, eso solo es el principio. Y si usted cree lo que usted ha dicho, usted ahora es salvo. Entiendan lo que estamos diciendo. Si usted cree en lo que acaba de orar hace un momento,
Su nombre acaba de ser escrito en la vida del Cordero. Sí, Y usted es nacido de nuevo. Alabado Dios. sí. Alabado Dios. Y hermanos, el único requisito, y si lo cuestionan, el único requisito es fe. Creen en verdad que Cristo de hecho pagó ese precio, no es basado en lo que hacemos antes o después de este momento. Pero en ese momento, una fe simple y sencilla y confianza y dependencia en ¿A Cristo. qué se refiere con fe? Bueno, fe nuevamente es donde ponemos nuestra confianza. Estamos creyendo y confiando que lo que hizo Jesús en el Calvario, Él fue el Hijo de Dios y lo que Él hizo, usted ya lo dijo, pagó el precio por mi pecado. Así es, esa creencia simple, yo sé que yo no lo puedo pagar yo solo, nada de lo que yo hago puede resultar en mi salvación. Necesitaba un Salvador y cada día de mi vida voy a necesitar un Salvador y continuar necesitando Sí. un Salvador. Y esa es la base del cristianismo. Entonces, fe, nuevamente, es en el plan de redención de Dios, no en lo que hace el hombre, sino lo que Dios ha hecho para regresarnos a una relación con Él. Él lo prometió desde el huerto cuando estaba eliminando a Adán y Eva de su presencia porque habían pecado. Él dijo que va a venir un redentor, voy a enviar que va a destripar la cabeza de la serpiente. La serpiente le va a herir en el calcañar y ese es el plan de redención. Va a venir y después Él le mostró a Adán y Eva un sistema de sacrificio y entraron. Entonces, desde el principio, regresamos a Génesis 3:15, el plan de redención de Dios. Un redentor prometido y un sacrificio, un redentor y un sacrificio, un redentor y un sacrificio. Y eso está a través de la Escritura. Y hasta ese día, fuera de Jerusalén, el Hijo de Dios lo cumplió, hiriéndole la Dios. cabeza, aunque él fue herido en su Yo calcañar. recuerdo hace años que mi madre y mi padre, aparte uno o dos más, predicaron una campaña en Arkansas. Yo apenas era un niño entonces. Mickey Gilley estaba conmigo y con él. Nosotros todos fuimos a esta campaña en particular. Y algo sucedió en esa campaña que me impactó lo que usted acaba de terminar de decir hace un momento. Mi padre comenzó a dar el llamado al altar. Es lo que lo llamamos en aquel entonces y aún lo hacemos. Yo vi a un hombre que pasó al frente. Él estaba tan borracho que él rebotaba de un lado al otro del pasillo. Y cayó en el altar. Él llegó como borracho y se fue tan sobrio como señor. un juez. Y el Señor lo salvó. Yo recuerdo que él estaba abrazando a la gente cuando él se levantó de ese altar. Y usted dice, ¿usted quiere decirme que Dios salvaría a un borracho? Oh, claro que sí. Está sentado cerca de uno. y él lo hará si esa persona le da una oportunidad. Sí. Y él dice, a los que se acercan a mí, No los no rechazaré. los desecharé. No puede ser rechazado. Usted lo puede rechazar a él, pero si usted se acerca con un corazón honesto, buscando esa salvación, ese Salvador, eso va a ser una entrada a una relación con Dios y todo cambiará. Amén. Hermano Swagger, sus deseos cambian. De repente todas las cosas que no querían nada que ver con esos, no puede esperar Una que nueva comiencen. criatura. Las cosas que usted amaba antes, ahora aborrece. Las cosas que antes aborrecía, ahora Sí. ama. La gente piensa, Señor, ir a la iglesia es como ir a la cárcel. Sí, Pero cuando usted es salvo, usted quiere ir a la iglesia. cuando yo fui No salvo, se trata de una tarea que tiene que hacer. sí, Es un deseo el que existe. el problema de que el Señor me llevó a una iglesia buena es que ¿Va a contar esa historia otra vez? no, No. otra gente lo cuenta mejor que nosotros, pero
Yo fui dirigido a una iglesia por un hombre que yo le vendía drogas. Escuche, no, tiene que contar esa historia. Tiene que contar la historia, es demasiado buena. Bueno, había sido salvo por un Sí, tiempo. usted trabajaba en una gasolinera toda la noche Yo trabajaba en una gasolinera en la noche en Heritage, Tennessee. y este tipo llegó Y él llega a las 4 de la y mañana. borracho. Y él está borracho y ha estado en una borrachera por unos días. Este caballero en particular también era un adicto a la heroína. Él llegó, estaba bien drogado, borracho. Yo fui salvo leyendo una Biblia como el tamaño que la tiene aquí. Y es la única Biblia que tenía, entonces la llevaba a todo lugar. Entonces ahí estaba detrás de la caja y tengo esta Biblia blanca y la estoy leyendo y él entra y me mira. Mi transición de vendedor de drogas a estar bien con Dios fue conocido en esa parte del mundo. Sí. Todos los que me conocían y él me vio, no me había visto. Había sido como 3 meses que no me había visto. Y entró y dijo, oh, yo escuché que se volvió religioso. Lo primero que me dijo, ¿dónde va a la iglesia? Y le dije dónde iba a la iglesia. Y no estaba muy alegre con esa iglesia. Las iglesias de las que estaba hablando Dave hace un momento. Probablemente Supuestos había cristianos. buenas personas de ahí, pero no era para mí, hermano Swagger. La gente no era tan emocionado de lo que estaba sucediendo. Entonces yo sencillamente le dije dónde iba y se rió de mí. A las 4 de la mañana y él estaba en una borrachera y me mira y me dice, ahí no es donde se va a la iglesia, yo le voy a mostrar dónde se tiene que ir a la iglesia. Y yo a ese punto... Escúcheme, y en su corazón, ¿no sabe usted que Dios estaba dirigiendo a ese borracho sí, hacia usted? Sí, señor. Sin ninguna duda. lo Correcto, creía. usted dice, bueno, Dios no puede usarlo, claro que sí. Oh, sí, lo puede usar, sí. Y él me dijo, yo salía a las 7 de la mañana, yo trabajaba de 7 de la noche a las 7 de la mañana, domingo en la mañana. Me dijo, yo te voy a recoger y te voy a llevar a esa iglesia. Y él llegó a las 9. Esta vez está bien vestido, tiene un traje y tiene sus botas bien brillantes. Probablemente estaba un poquito menos borracho que lo estaba a las 4. Te voy a llevar a esa iglesia. Y le dije, bueno, ¿por qué no me dejas manejar? Y usted me señala. Entonces fuimos a esa iglesia. Y hermano Swagger, fue un lugar donde Dios había designado para mí. Amén. El salmista dice que Dios pone lo solitario en la familia. Él pone en un lugar donde podemos crecer. Él Sí, nos va amén. a poner donde tenemos que estar. Entonces yo entré a esa iglesia en ese día y fue poderoso. Nunca había estado, que me recuerdo, en una iglesia pentecostés. Mi madre me dio información ¿Se después. asustó? No en lo absoluto. Y le voy a decir por qué. Porque por 3 meses las cosas que yo había aprendido primero de la presencia de Dios después de ser salvo, fue lo que era, cómo se describe la presencia de Dios a alguien que no lo cree, no lo puede. Yo sabía que necesitaba ayuda y después de estar salvo por un mes, yo pensé, bueno, mi padre miraba televisión y se quedaba en casa, tal vez yo no voy a la iglesia, yo no confío en la iglesia, voy a ver algo en la televisión en una mañana después de que salí de mi turno y llegué a la casa como a las 8 de la mañana, encendí la televisión y lo primero que yo miré fue las cataratas de Niágara y alguien cantando a veces aleluya y el Alabado poder de Dios, Dios alabado entró a esa Dios. casa donde yo estaba sentado. Yo miré John Stearns, él empezó a cantar, Janet Pascal y ella comenzó a cantar. La misma presencia de Dios que había estado experimentando por un mes entró por esa televisión y después usted empezó a predicar y usted estaba contando mi historia y sentí la misma presencia que sentía en mi corazón por un mes y fue enganchado. Yo llevaba mi Walkman después de eso porque yo no sé dónde podía encontrar eso otra vez y cada vez que la programación entraba al aire yo lo grababa y tocaba esa toda la semana y esperaba el próximo domingo, pero usted estaba diciendo, seguía diciendo, usted tiene que ir a una iglesia donde están diciendo amén, y yo fui a esa iglesia y alguien gritó aleluya y
no sabía que habían sacado al joven de atrás. Pero ahora mi amigo borracho, mi amigo que tomaba heroína, me lleva a una iglesia de Asamblea de Dios, White House Assembly. No el mismo pastor. Yo fui y lo visité unos años atrás y yo entré, hermano Swagger, no tenía miedo, no sabía lo que había sucedido porque entré a la iglesia y el pastor dijo, bueno, vamos a orar. Y estaba esperando que una persona se levantara y orara y, oh, Dios Padre. Todos los demás escuchaban. Sí, exactamente, sí. Y todas las personas en la iglesia, 50, 60, 70, los que estaban ahí, se levantaron y empezaron a alabar a Dios y empezaron a orar en alta voz. Y nunca había estado en un ambiente tal como ese, si me podía recordar. Y usted me preguntó que si tenía miedo. La misma presencia que yo sentía en mi corazón cuando fui salvo, la misma presencia de Dios que yo sentía viendo su programación, sentía en esa iglesia. Estaba en casa, estaba donde necesitaba estar. Yo me salí de la iglesia en ese día y hice unas cosas y una hermana enfrente de mí dio un mensaje de lenguas. Jamás lo había escuchado en su vida. Nunca lo había escuchado antes. Y la respuesta, la interpretación fue dada y en esa interpretación fue Dios hablándome a mí, contestándome preguntas que yo le había hecho en la mañana, mientras yo estaba esperando a mi amigo. Yo salí de la iglesia en ese día, no tengo tiempo para contarlo todo, pero dejé la iglesia. La respuesta se dio. Recibí la respuesta y todavía estaba luchando esa mañana con cigarrillos, todavía estaba tratando con los cigarrillos. Fui a la casa, había estado clamándole a Dios por liberación. Yo era soltero, fui a comer algo, regresé a la iglesia, regresé a la casa después del servicio de la noche y de repente miré que no había deseado un cigarrillo todo el día. El 6 de abril de 1986 hasta hoy, eso fue la última atadura externa que era grande, que estaba destruyendo mi vida. El día que encontré esa iglesia, la presencia de Dios fue todo. Yo me quedé ahí por 1 año y medio y después vine aquí, un poquito más, vine aquí para la escuela y he estado con usted por 38 años. ¿No está alegre de que usted contó la historia de su amigo borracho? Yo creo que alguien debería saber que Dios tiene un lugar para ellos, donde tienen que estar y donde está la presencia de Dios. Amén. Y ahí es donde lo va a convencer que este es el lugar donde Él quiere que usted Sublime esté. gracia del Señor, que a un miserable salvó. Perdido era, pero yo fui hallado. Ciego, pero ahora puedo ver. Nuestro tiempo se acabó. Ha sido un buen programa. Gracias por haber estado con nosotros. Y tengo una petición muy especial. Dios suple esta necesidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.